Gracias, Señor, porque declaramos el nombre de Jesús sobre toda situación, sabiendo que tú vas a obrar, que tú sigues siendo fiel y poderoso. Te pedimos que ahora tú nos hables a través de tu palabra, nos enseñes algo nuevo, Señor, nos exhortes, nos ayudes a poder vivir más en ti. Te damos toda honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si no has estado aquí en las últimas semanas, rápidamente te cuento que hemos estado en esta serie y de tarea todos tenemos de que vayamos al libro de los Romanos y de que puedas leer todo lo que está en los Romanos, ¿ok? La carta a los Romanos fue escrita por el apóstol Pablo. Algunos de ustedes lo conocen como Saulo, que era el que estaba persiguiendo a la iglesia porque él era un judío que seguía la ley. Hoy en día a lo mejor le llamaríamos un judío ortodoxo, ¿verdad? De que creen en el Torah, creen en el Antiguo Testamento, pero no creía en Jesús. Y hoy en día todavía tenemos muchos judíos ortodoxos, la religión del judaísmo, que no cree que Jesús es el Mesías. Sin embargo, tenemos un grupo grande de judíos y la primera iglesia fue fundada por judíos que creían que Jesús era el Mesías, ¿verdad? Los discípulos. Y entonces uno de estos días está Saulo persiguiendo a los cristianos, va junto con su gente en un caballo y se le aparece Jesús, lo tumba del caballo, lo ciega y le dice: yo soy al quien tú persigues. Le llama para que le sirva y vaya a predicarle a los gentiles. ¿Ok? ¿Qué son los gentiles? Los gentiles son esa gente que no es por nacimiento judía. Llega muchos años después a los oídos de Pablo, de que por cierto Saulo, ahora él usa el nombre Pablo porque era su nombre romano. Pablo era judío y romano, ¿ok? Entonces él decide, como va a hablarle a los gentiles, él va a usar su nombre romano de Pablo. Entonces Pablo escucha lo que está pasando en Roma. ¿Cuántos aquí han ido a Roma? Muy bien, yo quiero ir a Roma también. Voy a hacer ahora esta pregunta. ¿Quién quiere que planeemos un viaje a Roma? Amén. Después de la primera vez que prediqué, yo mencioné de que quiero ir a Roma y pues se me acercaron algunos varones, me dijeron que empezaron un GoFundMe, una cuenta para mandarme a París y a Roma y también a Grecia. El asunto era de que era Paris, Texas, Roma, Texas y Greece, Texas. Así es que no me gustó ya tanto eso, ¿verdad? Yo quiero ir al Roma del que se está hablando aquí, que es otro Roma, ¿verdad? Pero te cuento, está la iglesia en Roma. Escucha Pablo de que la iglesia en Roma está teniendo problemas. ¿Por qué? Porque había judíos y había romanos de que se habían convertido al cristianismo. Estaban teniendo iglesia, pero luego tenían pleitos, había leyes, ¿verdad? Y había muchas cosas que los judíos decían que no estaban siguiendo los romanos. Tuvieron pleitos, los pleitos eran tan grandes que alguna gente que ahí el pueblo decía: estos se van a matar entre sí. El emperador de Roma en ese tiempo, Claudius Caesar, él dijo: ¿sabes qué? Voy a sacar a los romanos de aquí, saca a los judíos de aquí, expulsa a los judíos, no les permite entrar. 5 años después, él se muere. Y es cuando los judíos empiezan a regresar. Y dentro de los judíos regresando están los judíos cristianos también. Y es cuando más o menos en ese tiempo de 1 o 2 años después de que ellos regresan, que Pablo está escribiendo esta carta para ellos. ¿Quiénes son ellos? Los cristianos en Roma, tanto judíos como gentiles. Y era una iglesia dividida. Esta carta fue escrita para una iglesia
dividida, una iglesia en pleitos, una iglesia con muchas preguntas y una iglesia necesitando mentorío, necesitando a alguien que les ayudara. Por ahí Pablo dice, voy a escribir esta carta, se las voy a mandar, y se aventó. Realmente tienes que leerla porque es buenísimo este libro. Y tienes tienes que conocerlo, ¿ok? Ahora, la carta de los Romanos es escrita a cristianos, judíos y gentiles. Es para todos, puedes leerla si no eres cristiano, pero era específicamente para los cristianos. Y ya vimos, el pastor nos predicó, yo he predicado, y hemos visto de los pleitos que tenían. Y primero les tiene que decir Pablo de por qué autoridad está el llamado a escribirles. Yo soy apóstol del Señor, siervo de Él. Y entra bien filoso y dice, y todos los romanos y todas sus costumbres y toda su cultura, ustedes son unos pecadores. Y luego empieza a decirle, y todos los judíos con todas sus reglas y con todas sus leyes y todo querer servir en perfección, también son pecadores porque no pueden lograrlo. Y Dios sabía que no lo podía lograr, por eso Él tuvo que establecer una forma de santificarnos. Y como nos habló el pastor la semana pasada, somos santificados a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Así es que la única manera de poder recibir salvación es a través de Jesús, porque no puedes seguir las leyes para ser perfecto, ni tampoco puedes ignorar todas las leyes y vivir como tú quieres. Entonces tuvo que venir alguien a pagar todos esos pecados por nosotros, y fue Jesús el único que vivió siendo perfecto. Okay. Y hoy quiero hablarte un poquito acerca del capítulo número 6, número 7, número 8. Si estás conmigo, quiero que te vayas ahí, Romanos 6, vamos a estar ahí detenidamente. Y yo quiero que tú vayas y lo leas. Pero él les contaba la semana pasada de que hoy íbamos a hablar acerca de tener la victoria sobre el pecado. Una vez estaba un joven orando y empieza el joven a orar y decir, Señor, líbrame de estas redes, ¿cómo se dicen? Cobwebs, spiderwebs. De estas telarañas, Señor, líbrame de las telarañas, líbrame de las telarañas, líbrame de las telarañas. Y él estaba orando y el pastor lo escuchaba. Uy, qué tan necesita limpiar la casa ese joven, yo creo. Señor, líbrame de las telarañas, de las telarañas. Y pasa el pastor cuando él está finalizando su oración y dice, Señor, mata a esas arañas, ¿verdad? Si matas a las arañas, entonces ya no tienes telarañas. Y a veces así nosotros estamos batallando con el pecado y batallando con el pecado. Hoy vamos a aprender a cómo tener victoria sobre el pecado, cómo matar esas arañas. Amén. Amén. Ok. Quiero hablarte un poquito acerca de eso. Tanto los judíos como los gentiles tenían pensado que su perdón era establecido de diferentes maneras, ¿verdad? Pero Pablo les empieza a enseñar cómo es de que pueden ser salvos. Y luego llegan entonces al capítulo 5 donde nos habló el pastor y habla acerca, el capítulo 5 habla de donde hay mucha perdición, donde hay muchos pecados, abunda mucho la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que alguien que es súper pecador, pues necesita más la gracia de Dios para cubrir más pecados, ¿verdad? Alguien que es un poco pecador también necesita la gracia de Dios para cubrir los pecados, pero no es tanto, y está hablando de que donde hay mucho pecado abunda la gracia de Dios. Entonces llegamos al capítulo número 6, si lo tienes ahí conmigo, di amén. Muy bien, en el versículo número 1 del capítulo 6, déjeme, lo encuentro ahora yo para leer. Dice, pues, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, ¿continuaremos pecando para que Dios dé más gracia? Y dice Pablo, de ninguna manera, por supuesto que no, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
Si ahora nosotros sabemos que éramos pecadores y ahora somos justificados a través de Jesús, entonces, ¿cómo viviremos ahora otra vez en el pecado? Sigue el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y luego Pablo empieza a hablar del bautismo. Por cierto, si tú no te has bautizado y ya conoces a Cristo Jesús, es tiempo de que te bautices, ¿ok? Y ya estamos por empezar una clase de discipulado. Algunos que se bautizaron todavía no lo han tomado, lo van a tomar. Hay alguna gente que va a ser maestros de escuela dominical, van a tomar discipulado. Y si tú quieres bautizarte, toma esta clase de discipulado que vamos a dar. Pero aquí lo que quiero decirte son 3 cosas. Número 1, para tener, nosotros tenemos la victoria del pecado. No debemos de vivir en pecado, debemos de vivir en victoria. Tenemos la victoria sobre el pecado y no debemos de seguir viviendo en pecado. Debemos de 3 maneras vencer el pecado. Como les mencionaba, ya Pablo está hablando y escribiendo en esta carta a gente que ya cree en Jesús. ¿Ok? Gente que ya son cristianos. Lo primero te diría es de que creer que Jesús es tu Salvador. Ya está todo eso, ya esta gente es cristiana. Entonces lo primero que vemos aquí que Pablo menciona es acerca de vencer el pecado con una base de conocimiento. Llena tu mente de conocimiento, de conocer la palabra de Dios. Antes de hacer algo, nosotros debemos de aprenderlo. Por eso no ponemos a los niños a ir a trabajar, los llevamos a la escuela para que aprendan primero. Y así nosotros primero debemos de aprender antes de poner en práctica. Antes de poner en práctica nuestra nueva vida, nueva naturaleza, nuestra vida de cristiano, tenemos que conocerla. Y aquí vemos en el versículo de número 3, dice, ¿o qué no sabéis? Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, ya debes de saber esto? ¿No sabéis que tú ya has muerto y ahora eres resucitado? Versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado. Sabiendo, entendiendo, no nada más en creer. Creer es lo primero. Creer en Jesús, creer que Él es el que me justifica. Y ahora debo de conocer más acerca de Jesús, conocer más acerca de la palabra. Tengo que transformar mi mente con el conocimiento primero, ¿verdad? Sabiendo esto. Versículo número 9 dice, me voy desde el 8, dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Creemos, ¿verdad? Y luego versículo 6, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñora más de Él. Entonces, ¿cómo debemos de empezar la victoria? Un fundamento de creer y un fundamento de entender, ¿verdad? De conocimiento. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Pablo nos anima a crecer en conocimientos en 2 de Pedro, Pedro nos enseña esto en 2 de Pedro 3, versículos 17 y 18. Dice, queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas, así es que manténganse en guardia. Entonces no serán arrastrados por los errores de la gente perversa y no perderán la base firme que tienen. En cambio, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro está diciendo, crezcan en el conocimiento, conozcan la palabra de Dios, conozcan la Biblia. Tenemos que crecer. Oseas capítulo 4 versículo 6 dice, mi pueblo estaba siendo destruido porque no me conoce. Tenemos que conocerlo. ¿Quieres que tu vida sea una vida de victoria, en victoria contra el pecado? Tienes que conocer la palabra de Dios.
En una ocasión se le acercaron a Jesús con muchas preguntas, querían saber acerca de casamiento, de divorcios, de todo esto. En Mateo capítulo 22, versículo 29, Jesús les contesta: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Vienen gente y le están haciendo preguntas y Jesús así como que se queda. Es que el asunto con ustedes es que no conocen la palabra de Dios. Imagínate que llegue Jesús aquí y que nos empiece a dar un estudio bíblico y diga: alguien tiene preguntas, y hay un montón de preguntas, le empezamos a hacer preguntas y luego diga Jesús: es que ustedes realmente agarren la onda, o sea, todas esas respuestas ya están aquí, háganme algunas otras preguntas que no haya ya contestado aquí. Ustedes no conocen. El problema de ustedes es de que no conocen. ¿Ok? Muy bien, tenemos que conocer la palabra de Dios. D.L. Moody dijo en referente a conocer la Biblia, dice: este libro te guardará del pecado, pero el pecado te alejará de este libro. Este libro nos ayudará y nos librará. Any batteries? All right, come on, let's do it. Este libro nos ayudará a no pecar. Sin embargo, nuestra vida pecaminosa no nos quiere ayudar a leer eso. Por eso cuando te empiezas a leer esto, especialmente en la noche, ¿cómo te da un sueño? Vamos a tomar un pequeño break patrocinado por Energizer. Ok. ¿Están conmigo? ¿Les está pareciendo interesante este estudio? Esta serie. Los veo muy serios, pero bueno, está bueno. Vamos a... la palabra de Dios, D.L. Moody nos dijo de que el pecado nos quiere alejar, pero esto es lo que nos guarda del pecado. En Salmo 119, versículo 11, dice: he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. ¿Quieres prevenir el pecado? ¿Quieres ser proactivo? ¿Quieres realmente conocer? Entonces lee la palabra de Dios. Amén. Nosotros aquí en Catedral, nosotros queremos ser gente que no tan solo escucha la palabra de Dios, sino que lee la palabra de Dios, entiende la palabra de Dios. Amén. Así es que por favor ustedes lean la palabra. Hay muchos planes para leer la Biblia en un año, leer el Nuevo Testamento, leer el Antiguo Testamento, como tú quieras. Hay una aplicación que recomiendo mucho en la pista de crecimiento, que digo, baja la aplicación que se llama el app de la Biblia. Y ahí hay planes de Biblia, hay planes si quieres leer acerca de tener un estudio bíblico acerca de tu matrimonio o de ser hombre, mujer, joven, cristiano, lo que tú quieras, ser cristiano nuevo, aprender más del Espíritu Santo, lo que tú quieras, ahí lo tiene y te dan un plan de lectura. Así es que necesitamos aprender. Entonces, lo primero, ¿cómo obtenemos la victoria sobre el pecado? Conocimiento. La segunda manera que obtenemos la victoria contra el pecado es de que debemos de resistir. Debemos de resistir el pecado, porque Satanás y las circunstancias que nos quieren provocar al pecado. Debemos resistir esos deseos internos del pecado y de las cosas astutas que a veces el enemigo, el diablo, quiere utilizar para llegar a nosotros. Venía manejando temprano mi hijo y yo, y le digo: Diego, ¿sabes de que estoy leyendo un libro buenísimo? Que por cierto, el autor no es un libro cristiano, pero es un libro que habla acerca de la ideología y de tantas cosas que están pasando en el gobierno y cosas así. Agustín Laje. Muy bueno el último libro que tiene, se lo recomiendo. Total, estaba leyendo este libro y le digo, él empieza a desglosar cómo los medios de Hollywood están usando películas, están usando shows para empezar, y no subliminalmente, no a escondidas, sino en nuestra cara,
darnos ciertos mensajes. Y le dije, por cierto, esta película, y le empiezo a decir una película que es caricatura, y le empiezo a decir, ¿sabes de que el punto de esta caricatura? Y yo la vi, es más, la vi con JJ, era de un panda rojo, y empiezo a explicarle yo acerca de eso, y le digo, pero después tú ves el mensaje que empieza a decir, y total, no es de que quiero ponerte en contra de Disney, lo que quiero decirte es de que tenemos que resistir al enemigo. Y tenemos que conocer, y en vez de estar viendo y haciendo otras cosas, tenemos que saber y conocer esto. Y resistir al enemigo viene de diferentes maneras. Viene a través de tu celular, a través de la televisión, viene a través de Hollywood, a través de libros, a través de música, a través de tantas cosas que ya ni las esconden. Nosotros vamos a la televisión y vemos los Grammys y parece un culto satánico. Ya ni está escondiéndose muchas de las cosas. Nos los están poniendo en la cara, ¿verdad? Así es que nosotros debemos de resistir contra contra el enemigo, ¿ok? Romanos capítulo 6, ahí donde estamos, versículo 11 al 13 dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado, vivos, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, no reine. Ok, no reine pues el pecado, que el pecado ya no sea el rey de tu vida. Antes sí lo era. Antes sí éramos pecados y antes sí reinaba sobre nuestra vida. Pero ahora el versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino prestemos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros de Dios como instrumentos de justicia. A veces nosotros estamos con la espada y le decimos al enemigo, al diablo, oye, ¿me puedes detener la Biblia tantito? Me voy a abrochar las cintas. Y les presentamos lo que Dios nos ha dado, los instrumentos y los miembros nuestros, nuestro cuerpo, se lo presentamos al enemigo. Aquí dice, ya no. Antes lo hacías, pero ya no. Ya no reina sobre tu vida Satanás. Ya no. En algunos casos resistir es cortar malas amistades. En otros es correr y huir de la situación. Hacer lo que sea necesario para no pecar y ser obediente a Dios. Así es que rápidamente en este punto tengo 3 cosas que quiero decirte. Mantén la distancia del pecado. Si te acercas demasiado a la tentación, pasarás esa línea cada vez que te acerques. El pecado se parece mucho a un animal salvaje que está en el zoológico. Mientras estás tú ahí viéndolo en el zoológico y ves que hay murallas y hay cercas y ponen agua alrededor a veces, no pasa nada. Pero hay gente que se quiere acercar. Hubo un jovencito que se acercó, se brincó la barda y se metió, y se vino el animal, porque es animal y su naturaleza es de matar y destruir, y se vino sobre ese joven. Hace poco se escuchó esa noticia en un zoológico. Tuvieron que la gente del zoológico matar a ese animal para salvarle la vida al joven. Pero así a veces nosotros nos acercamos mucho, y que esas barreras que están ahí, no ponemos las barreras, las brincamos, nos escondemos, escarbamos. Vemos qué tanto nos podemos acercar al animal del pecado. ¿Qué tanto nos podemos acercar al pecado? Mantén la distancia para que no te vayas a lastimar. Así no podrá dañarte el pecado. Elimina la oportunidad. Cuando pongas distancia entre tú y esa tentación, o tú y el pecado, esa tentación te seguirá y se te presentará a ti. Cuando Satanás llama, la respuesta correcta es interrumpirlo y decirle, no voy a caer en eso, y irte, es huir. Elimina la oportunidad. Esto es lo que hizo José cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo. Se acercó, y creo que a lo mejor en la Biblia, it was the first time we saw somebody streaking, I think. Es cuando llega José y está en la casa de Potifar, y la esposa de él le dice, hey, ¿qué te parece si tú y yo, vente para acá tantito?
te me haces bien guapo, bien chulo, mira nada más. Y se le acerca y dice que él tuvo que correr y ya hasta le había empezado a quitar la ropa. Le quitó la túnica y él corrió ahí. Si es necesario que tú corras y huyas, hazlo, pero elimina la oportunidad. Si él se quedaba ahí, de seguro iba a caer. Él tuvo que eliminar la oportunidad saliendo, huyendo, corriendo, saliendo de ese lugar. Así es que elimínalo. Si tienes que eliminar los medios sociales, si tienes que eliminar amistades, si tienes que eliminar cualquier cosa, hazlo. Fomenta relaciones que te ayuden a mantener las responsabilidades. Fomenta una vida de responsabilidad. ¿A quién le rindes cuentas? ¿A quién le rindes cuentas? Por eso nosotros estamos somos una iglesia donde de parte de ser miembro de nuestra iglesia, te decimos, sé parte de un grupo de vida. Si tú no eres parte de un grupo de vida, no puedes experimentar lo que realmente es Catedral de la Familia. Si tú dices que vienes a esta iglesia y no eres parte de un grupo de vida, realmente no has experimentado todo lo que tiene Catedral de la Familia. Hasta que tú no tienes un grupo de vida que te va a ayudar. Estas personas son necesarias, las necesitas alrededor para ayudarte, para que te apoyen contra la lucha que estás pasando, para orar por ti, para animarte, para exhortarte. A veces hasta para agarrarte de la mano y decir, voy a huir juntamente contigo porque tú no puedes huir. Así es el cristianismo, así es como nosotros podemos vencer al pecado. Aquí nosotros los cristianos catedraleros necesitamos rechazar las circunstancias que aumentan los deseos pecaminosos. Por lo tanto, no vamos a lugares, ni compramos cosas, ni miramos, ni hablamos de cosas que despierten pasiones pecaminosas. Ahí es donde ustedes dicen, amén. Ok, vamos a hacerlo. No. Ven la naturaleza pecaminosa que te está diciendo, ayer te desvelaste, estás viendo una movie, duérmete, te das sueño, relax. A ver si no grita tanto Josías, ¿verdad? Vamos a calarlo una vez más, ok, iglesia, cristianos, ok, gentiles, ok. Así que aquí en Catedral, los cristianos catedraleros, nosotros rechazamos las circunstancias que aumentan los deseos pecaminosos. Por lo tanto, no vamos a lugares, ni compramos cosas, ni miramos, ni hablamos de cosas que despierten pasiones pecaminosas. Amén. Así es como podemos entonces nosotros vencer. Juan 14, versículo 15, Jesús nos dice, si me amáis guardarás mis mandamientos. Y muchos de nosotros venimos y decimos, Señor te amo, Cristo yo te amo. Algunos de ustedes apenas se están enterando que yo canto en tono, ¿verdad? Me deberían de tener aquí de vez en cuando. Yo vi que faltaba un micrófono y dije, ahí pude haber estado bien. Cantamos, Cristo yo te amo, pero Jesús dice, si me amáis guardarás mis mandamientos. Nosotros decimos, Señor te amo, pero luego vamos y pecamos. En el mismo Juan 14, versículo 21 al 23, Jesús sigue diciendo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Le dijo Judas, el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás en nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Quieres que Jesús se manifieste en tu vida? Cuando estamos cantando, se manifestará, Yahweh se manifestará, ¿verdad? Jesús Dios se va a manifestar. Guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos, aléjate del pecado, elimina todo lo que tiene que ser eliminado y sé proactivo, hazlo. El último paso para tener la victoria sobre el pecado que yo veo aquí en el capítulo 6. El último paso, que es lo que cimienta la victoria sobre el pecado en tu vida, es presentarte vivo y activo.
¿Cómo es que vivo si acaba de Pablo decir que estamos muertos? Es que Pablo está pintando un cuadro, así como lo teníamos en el video. Pablo está pintando un cuadro y dice, es que hay algo dentro de ti que está mal. Y tienes que morir a tu pasado, tienes que morir a tu pecado, tienes que morir a ese Adán que está dentro de ti, que por sí solo es pecaminoso y es malo, es malvado, es egoísta, es traicionero, entonces hay que morir. Y entonces morimos. Y cuando nos bautizamos es algo que lo representa muy bien dibujado, ¿verdad? Morimos y nos bautizan en el agua, pero luego vivimos y somos resucitados en Cristo. Así es que nosotros somos muertos, pero vivos. Aquí somos un chorro de zombies. Nosotros somos muertos al mundo, pero vivos en un nuevo espíritu. Amén. Zombies cristianos. ¿Alguien escribe una canción, un rap, algo así? Estaría bueno. Ok. Nosotros debemos de activar y presentarnos vivos. Recuerda que estás muerto al mundo, pero vivo en Dios. Actívate y presenta tu nueva vida. Esto convierte la batalla en una posición de defensa, ¿verdad? Estoy siendo defensivo y estoy cuidándome, estoy deshaciéndome, estoy eliminando oportunidades, estoy siendo defensivo ahora a una batalla ofensiva. Esto se convierte ahora en una posición ofensiva. La mejor manera de privar mi vieja naturaleza es cultivar una nueva naturaleza. Ahora nosotros somos muertos y somos resucitados, pero el lunes vamos y queremos hacer lo mismo y vamos al mismo trabajo con los mismos amigos, hacemos las mismas cosas con los mismos medios sociales, todo igual. Siempre lo mismo. Ahora nosotros tenemos que ser proactivos y demostrar que hay algo nuevo en nosotros. Romanos 6, versículo 12 al 14 dice, ya leímos la primera parte, no reine pues ahora el pecado en ti. Versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoree de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. A mí me gustó mucho cómo lo traduce la nueva traducción viviente. Dice, no permitan que el pecado controle la manera de vivir. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. O sea, tu boca, tus oídos, todo tu cuerpo, ¿ok? En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Ahora presentarnos con una vida nueva. Ahora presentarnos con una vida nueva. Así que ustedes usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya está, el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las existencias de la ley. En cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Amén. Amén. Nosotros ahora vamos a ser proactivos y presentarnos. ¿Y cómo le hacemos aquí en Catedral de la Familia? Lo llamamos marcando la diferencia. Pero es que ahora ya no eres hater, ahora eres amable y eres amoroso. Ahora saludas. Ahora ya estás siendo transformado y Pablo habla más de eso en los siguientes capítulos. Empiezas a ser transformado y renovado. Y ya no eres igual. ¿Y qué es lo que debes de hacer? No, ya soy salvo, aquí me quedo hasta que venga Cristo, hasta que yo me muera. No, ahora esa nueva naturaleza, así como había acciones con tu vieja naturaleza, debe haber acciones con tu nueva naturaleza. Y debes de presentarte con tu cuerpo, debes de presentarte con tus instrumentos ante Dios, representando esa nueva naturaleza.
El capítulo número 7 y el 8 son muy importantes para los cristianos, porque nosotros vemos un Pablo que realmente se asincera tanto, que es tan transparente, que hasta te deja un poco en shock y dices: Pablo sigue batallando con pecado. Pablo sigue estando ahí lidiando con cosas, y Pablo lo escribe, y tú tienes que saberlo también, porque ninguno de nosotros, por más líder que seas, más cristiano que seas, el enemigo es astuto y viene a buscar que tú te trompieces, de que tú caigas, de que tú peques. Ahora nosotros somos justificados por Jesús, y la gracia de Dios, es más allá de la ley. Nos lleva más allá de la ley, que es la palabra de Dios. Aquí nosotros vemos en Romanos 7 versículo 12, dice: sin embargo, la ley en sí misma es santa, y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Entonces Pablo, déjame te pinto solamente este capítulo número 7. Pablo le está diciendo a los romanos y a los judíos, porque los judíos solamente creen en la ley, ¿verdad? Quieren que se siga todo, y que se circuncisen a los hombres, y que tengan ciertas dietas, y que sigan ciertas normas. Y entonces los judíos, los gentiles, los romanos ahí están escuchando de que Pablo dijo: es que no eres justificado por todas tus acciones, eres justificado por Jesús, por su gracia. Y entonces yo ya soy salvo, ¿verdad? Ya puedo hacer lo que se me da la gana, comer, ir, hacer lo que yo quiera. Y es por eso de que Pablo tiene que escribir este capítulo 6 y dice: pero no puedes seguir viviendo en pecado, ¿verdad? Y luego se va al capítulo 7 y dice: la ley es importante. O sea, la palabra de Dios es importante porque es santa, porque es recta, porque es buena. Y cuando tú la lees en tu casa vas a ver como Pablo dice: y porque esta te hace ver que tú eres pecador. O sea, todo lo que es la palabra de Dios y la ley te apunta a que estás en pecado y necesitas un redentor. Y todo eso eventualmente, toda la palabra de Dios eventualmente te lleva a nuestro redentor y Mesías Jesús. Por eso es importante. Así es que los que están tomando notas, la ley es santa, recta y buena. Pablo nos sigue diciendo en el versículo 13 al 15: pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley es buena y provoca la muerte? O sea, si nadie puede seguir la ley, entonces todos estamos muertos como quiera. Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condenación de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está conmigo. Ay. El problema soy yo, el problema eres tú. La ley en sí no es mala. El problema es que no podemos seguirla, porque no somos perfectos. El problema soy yo, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. Dios nos dio la ley, pero sabía que era incapaz de salvarnos por sí sola. Así es que nosotros necesitábamos a un redentor, necesitábamos justificación por nuestros pecados, y es por eso que llega Jesús. Y termino con el capítulo número 8 y el tercer punto que quiero decirte. Entonces, ¿debemos de poder seguir pecando? No, ya no peques. Ya vimos cómo alejarnos del pecado. Entonces, si Jesús es el que nos perdona de todo el pecado, ¿nos quedamos solamente con el Nuevo Testamento? No. El Antiguo Testamento, toda la ley, toda la Torah, todos los primeros libros de Moisés, todo es bueno, es santo, es recto. Y todo eso te ayuda a apuntarte a que necesitas un Salvador. Y llegamos al capítulo número 8. Me encanta el capítulo número 8. Yo quería predicar solamente el capítulo 8, pero tenía que darte todo este contexto. Así es que eso solamente me apunta a que tú tienes que leerlo. Tú lee, dos amenes, gracias. Tú lee el capítulo número 8, cristiano, y saca lo que Dios tiene para ti en su palabra, y no
y no perezcas por falta de conocimiento. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 5, te voy a leer. Pablo nos vuelve a recordar: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hago una pausa ahí. Todos andamos en la carne, ¿verdad? Pues ese es el cuerpo. Por eso dice Pablo que hay en el capítulo 7 que hay una batalla entre nosotros. Es como que el pecado es el virus que viene, el coronavirus que viene a tu vida. Hay un virus desde hace tiempo que se llamaba el pecado. Y el pecado viene, está dentro de ti y está atacándote. ¿Y qué es lo que hace el pecado? Te quiere matar. El COVID te quería matar, y estaba peleando. Tú tenías una pelea dentro de ti cuando tenías COVID. Y así viene el pecado, te quiere matar. Pero llega la inmunidad. Llega la inmunidad, que es el Espíritu de Dios. Es la justificación de Dios. Que entonces tú ya tienes una defensa contra este pecado. Y es Dios que vive en ti, el Espíritu Santo que ahora vive en ti. Por eso vemos aquí el número 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado, de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por tanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne, de pecado. A causa del pecado condenó el pecado en la carne. O sea, Dios tuvo que mandar a su Hijo a que también fuera carne, y Él sí venciera la carne, porque nosotros no podemos. Y por eso ahora tenemos el Espíritu de Él dentro de nosotros, para que la justicia, versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que somos de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Pablo nos exhorta que la vida la debemos vivir ahora siendo guiados por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Después de que te cuenta todo ese rollo y que te cuenta: yo también batallo, y tú vas a batallar, pero es que todos los días debemos de morirnos a nosotros mismos y ser resucitados en espíritu. Todos los días. Y el versículo 13 dice: porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviráis. Y Dios quiere que nosotros seamos vivos, que nosotros vivamos conforme al Espíritu. Versículo 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Cuando tú empiezas a empaparte más de la palabra de Dios y acercarte más a Dios y conocer más, empiezas a profundizar más, y el Espíritu Santo empieza a mostrarte más y empieza a crecer dentro de ti. Y ahora los problemas que tenías ya no los tienes, porque ahora tienes control propio, y ahora ya tienes paciencia, y antes explotabas, y ahora tienes amor, y antes odiabas, y ahora tienes paz, y antes tenías la ansiedad y la depresión a todo lo que da. Pero ahora si podemos vivir la vida, porque ya no vivimos en la carne, ahora vivimos a través del Espíritu. De igual manera el Espíritu Santo trabaja en nuestras debilidades. ¿Qué quiere decir? Que cuando viene ese virus de pecado, el virus de Satanás, a atacar nuestra vida, el Espíritu Santo empieza a bloquear todo virus y empieza a darte inmunidad a todo eso. Decir: ya esto ya no me gana. Y a veces que cuando dicen de que te da el COVID y luego ya tu propio inmune te protege, y la próxima vez ya no te da tan fuerte, ya tú mismo tienes esa resistencia. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo y empieza a alejar el pecado, nosotros empezamos a crear cierta resistencia. Pero cristiano es de todos los días tienes que morir a tu viejo ser, y todos los días ir a los pies de Cristo, todos los días decirle: Señor, te necesito. Ayúdame a no pecar. El pecado, aún en nuestro cuerpo, nos causa y nos quiere matar. Pero Pablo nos anima a finales del capítulo 8. Pablo nos anima y nos dice en el versículo 34
¿quién es el que te condenará? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Hoy quiero que te pongas de pie y vamos a volver a cantar este canto y estas partes que dice: declaro a Cristo sobre toda situación, sobre todo pecado que todavía estás batallando. Declara la victoria en Cristo sobre toda depresión, sobre tu familia, sobre la ansiedad, sobre cualquier cosa que el enemigo sigue diciendo: hey, acuérdate que tú eras un borracho, mujeriego, eres un chismoso, eres esto, eres lo otro. Acuérdate que ese era tu viejo ser y ahora eres nuevo. Y a través del Espíritu de Jesús nosotros podemos vencer. Quiero orar por ti, pero antes de eso, ¿por qué no cierras tus ojos y dejas que el Espíritu Santo que está dentro de ti, si eres cristiano, empiece a redarguir tu vida y empiece a hablarte a ti y empiece a decirte cuáles son las maneras que yo me debo de demostrar vivo, que debo demostrar que mi cuerpo es un cuerpo nuevo? ¿Cuáles son las maneras que yo debo de demostrar que ahora soy una nueva criatura, que puedo crecer? Let's sing it, come on. Cada mente y corazón, porque sé que hay paz en tu presencia. Declaro a Cristo. Quiero declarar tu nombre, Cristo. En ti se rompe toda adicción. Proclamo libertad y esperanza. Declaro a Cristo. Tu nombre es vida, es poderoso, es sanidad. Rompe cadenas, luz en ti. Arde en mí. Quiero declarar tu nombre, Cristo, sobre el temor y la ansiedad, al alma cautivada en depresión. Declaro a Cristo. Hoy quiero hablarle a los cristianos.
a nosotros los romanos catedraleros. Pablo escribe esta carta para ti, cristiano, para mí. Y luego empieza a decir: tú vives con una vida que es una batalla de todos los días. Es una batalla entre bien y el mal, entre tu cuerpo y el espíritu. Tu cuerpo dice una cosa, pero tu espíritu dice otra cosa. Y luego los anima y les dice: a través de Cristo tenemos la victoria. Si tú estás aquí y todavía estás lidiando con alguna cosa, escúchame bien, porque no es para que te dé pena, todos estamos lidiando con cosas. Pero si tú dices: yo necesito declarar a Cristo sobre la ansiedad, yo quiero que pases para enfrente. Si tú dices: yo necesito declarar a Cristo sobre el mismo vicio con el que he estado batallando, necesito que pases. Si tú necesitas declarar a Cristo sobre las mismas adicciones que has estado teniendo, pasa para enfrente y vamos a decirle: Señor, a través de Jesucristo y a través de tu perdón, yo quiero ser libre y todos los días quiero pelear con la armadura del Espíritu y todos los días voy a rendirme ante tus pies, porque es una batalla de todos los días. Así es que, romano, cristiano, catedralero que estás aquí con nosotros, este mensaje es para ti y este mensaje es para mí. Y si nosotros todos fuéramos tan transparentes como Pablo en el capítulo número 7, diríamos: yo necesito a Cristo. Así es que ellos lo van a seguir cantando y tú vas a pasar y tú vas a pedirle perdón a Dios y le vas a pedir fuerzas y le vas a decir: Señor, necesito más de ti y necesito caminar más con el Espíritu, necesito vivir más en ti. Quiero que lo hagamos hoy. Así es que lo van a seguir cantando y vamos a estar orando. Si queremos declarar el nombre de Cristo. Tu nombre proclamamos, Jesús, en lo alto estás, sobre el enemigo, sobre toda oscuridad, sobre mi familia. Padre, gracias por esta iglesia, esta congregación y esta gente, Señor, que necesita más de ti, que necesita más de Jesús, más de Cristo, más de ese perdón. Jesús, en lo alto estás, sobre el enemigo, sobre toda oscuridad. Necesitamos de ti, sobre Señor. Mi familia, declaro el santo nombre de Cristo. Tu nombre de Cristo. Tu nombre proclamamos, Jesús, en lo alto estás, sobre el enemigo, sobre toda oscuridad.
darle una invitación. Los cristianos que están enfrente ya saben cómo pedirle perdón a Dios. Pero si es la primera vez que tú estás aquí, tú quieres entregarle tu vida a Cristo, tú quieres estar seguro de que Él pagó por todos tus pecados, y solamente tienes que creer en Él, que creer en el Mesías, en esa persona en la cual estaba hablando Pablo, en la cual él mismo conoció en el desierto, cuando se cayó del caballo, cuando esa voz que le dijo: yo soy el que tú persigues. Y si hoy Dios te está llamando y te está diciendo: yo soy el que está aquí, yo soy el que te quiere perdonar, yo soy el que te ama, quiero que sepas que a lo mejor tú te sientes que no eres amado, que tienes mucho pecado, que has pasado por una vida difícil. Te recuerdo las palabras de Pablo, que nos dice que no hay nada que te pueda separar del amor del Señor. Dice: ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, nada te puede separar del amor de Cristo. Y el amor de Cristo te trae salvación. Solamente tienes que creer en Él. Quiero que hagas tú esta oración con nosotros. Si ese eres tú y le quieres dar tu vida al Señor, yo quiero que levantes tu mano ahí donde estás. Si eres tú, yo quiero que levantes tu mano ahí donde estás y vamos a hacer esta hora. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hay alguien más que quiere entregarle su vida a Cristo. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hay gente arriba también. Dios te bendiga. Así es, Catedral, vamos a hacer esta oración todos juntos ahí donde están. Di: Padre Celestial, esta mañana te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi pasado, mi pecado. Te pido perdón. Acepto el regalo de tu Hijo Jesús. Acepto la salvación que me dio a través de la cruz. Lo hago mi Señor y lo hago mi Salvador. Y desde hoy en adelante viviré mi vida en el Espíritu y no más en la carne, sino ahora en ti, con propósito diferente, mejor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Catedral, ¿les puedes dar un aplauso fuerte a esta gente? No te pierdas lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia y lo que Dios quiere hacer a través de ti. Preséntate con tu cuerpo, preséntate con tu nueva vida. Ahora, así como había acciones, así como había resultados cuando estabas en el pecado, debe de haber acciones y resultados ahora que estás en Cristo Jesús. Puedes sentarte ahí donde estás. Va a pasar el pastor. Te recuerdo que el viernes tuvimos un excelente servicio de damas. Fueron 58 damas. Un aplauso, ladies. Ladies Night. Hoy tenemos un convivio para varones. Men's Night, o Men's Hangout, o Sizzling Man, no sé, hay carne asada con los hombres. Nos vemos a las 4. Por aquí tenemos una gráfica en la pantalla que te va a decir la dirección. Tómale una foto. Es en el rancho de Jorge Maldonado. Nada más, ahorita nos la van a poner aquí atrás. No se tiene. Take a picture from Instagram and let's post it on there. Tenemos ahorita se las presentamos antes de irnos. Se pueden apuntar conmigo, con Desiderio, con alguna gente ahí atrás. Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Amén.